Los elementos químicos y su estructura atómica. Los conocimientos de la teoría atómica se remontan por lo menos al tiempo de los antiguos griegos. Platón y Aristóteles aseveraban que la materia era continua. Leucipo y Demócrito creían que todas las cosas estaban formadas por diminutas partículas, a las cuales este último denominó átomos, que significa indivisibles, o sea que era lo más pequeño de la materia, y descartaba la idea que dentro de él hubiera algo más. Demócrito consideraba que las partículas eran tan diminutas que resultaban invisibles aisladamente y solo podían verse cuando millones de ellas juntas formaban un objeto. En 1919, Ernest Rutherford descubrió los tres tipos de rayos, alfa, beta y gamma, en un campo eléctrico. Se encontró que los rayos alfa son partículas de carga positiva, los betas son electrones de alta velocidad y los gamma son de radiación eléctricamente neutra. En la figura se muestra cuando Rutherford, al bombardear una lámina de oro con rayos alfa, descubrió el núcleo de los átomos, por la desviación de estos al chocar con el núcleo. Se describió un modelo de átomos esféricos muy cerca unos de otros. Cada átomo tiene un pequeño centro o núcleo y es tan minúsculo que es raro que una partícula alfa pase cerca de él. La importancia de los rayos alfa es que con ellos se comprobó la existencia del núcleo de los átomos. Después de este experimento, se empezaron a crear modelos con un núcleo en el centro y electrones a su alrededor, como el elaborado por Bohr. En 1919, el danés Niels Bohr propone la teoría de que el átomo está formado por un núcleo pequeño de carga positiva y electrones que giran alrededor de él en órbitas determinadas, o sea, cuantificadas. A principios del siglo XIX, el científico inglés John Dalton propuso una teoría atómica basada en la experimentación y en las leyes químicas que entonces se conocían. Sus 5 hipótesis, aunque algo modificadas, todavía forman la estructura de nuestro conocimiento del átomo. La número 1. Los elementos están compuestos de pequeñas partículas separadas llamadas átomos. Esta hipótesis ha sido comprobada de manera experimental. Los átomos individuales de diversos elementos han sido fotografiados con un instrumento denominado microscopio electrónico de barrido. La 2. Los átomos son indivisibles e indestructibles y conservan su identidad a través de los cambios físicos y químicos. La investigación moderna ha modificado esta hipótesis. Los átomos ya no son indestructibles y pueden perder su identidad cuando se divide durante las reacciones nucleares. Sin embargo, la hipótesis de Dalton sigue siendo cierta para las reacciones químicas. El postulado número 3. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y tienen las mismas propiedades químicas y físicas. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y difieren en sus propiedades químicas y físicas. Número 4. Cuando los átomos de los elementos se combinan para formar moléculas de compuestos, lo hacen en simples proporciones de números enteros. Por ejemplo, los átomos se pueden combinar en proporciones de 1 a 1, 1 a 2 o 2 a 3. Este principio ha sido confirmado de manera experimental. También se menciona que una molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Postulado 5. Los átomos de diferentes elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Este es otro principio demostrado experimentalmente. En el ejemplo anterior, 2 átomos de hidrógeno se unieron con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua. 2 átomos de hidrógeno también se pueden combinar con 2 átomos de oxígeno para formar una molécula de peróxido de hidrógeno. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono son algunos de otros ejemplos. Ya dijimos que los átomos no son indivisibles como lo pensó Dalton. Más bien, cada átomo está compuesto de partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Estas partículas subatómicas tienen 2 propiedades importantes que usted debe conocer: la masa y la carga. El electrón, abreviado E negativo, fue descubierto en 1879 por el químico y el físico inglés Sir William Crookes. Durante los 30 años siguientes, el trabajo del físico inglés J.J. Thomson y el físico estadounidense Robert A. Millikan estableció la masa y carga real del electrón. La carga relativa es -1 y la masa de un solo electrón es de 9.109 por 10 a la menos 28 gramos, de manera que para fines prácticos podemos considerar insignificante la masa de un electrón. El protón, que se abrevia P o P positivo,
Fue descubierto en 1886 por el físico alemán Eugen Goldstein. Goldstein demostró que el protón tiene una carga positiva, opuesta a la carga de un electrón. Sir J.J. Thomson realizó las mediciones que permitieron calcular la masa del protón. La carga relativa en un protón es +1 y la masa de un solo protón es de 1.6726 por 10 a la menos 24 gramos. Para la mayor parte de los cálculos, la cifra se redondea a 1. El neutrón, abreviado N o N a la 0, fue descrito por primera vez en 1932 por el físico inglés Sir James Chadwick. El neutrón no tiene carga y la masa de un solo neutrón es de 1.6748 por 10 a la menos 24 gramos. Nuevamente, una cifra se redondea a 1 en la mayor parte de los cálculos. Ahora nos interesa saber cómo están acomodadas estas tres partículas subatómicas en un átomo. Los experimentos realizados en 1911 por el físico inglés Ernest Rutherford demostraron que casi toda la masa del átomo está concentrada en una región central muy pequeña llamada núcleo. Además, demostró que el núcleo tiene carga positiva. La estructura del átomo nucleado, según lo describió Rutherford, se deduce de 4 observaciones. Número 1. Todos los protones y neutrones se encuentran en el centro del átomo, o sea, en el núcleo. Puesto que la mayor parte de la masa del átomo está concentrada en esta región tan pequeña, el núcleo del átomo tiene una densidad muy alta. Asimismo, en razón de que los protones tienen carga positiva y los neutrones son neutros, la carga relativa en el núcleo debe ser positiva e igual a la cantidad de protones. La cantidad de protones más la cantidad de neutrones es igual al número de masa del átomo, debido a que la masa del electrón es insignificante. Por tanto, la cantidad de neutrones presente es igual al número de masa menos la cantidad de protones. Número 3. Un átomo es eléctricamente neutro. En un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Si un átomo pierde o gana electrones, se convierte en un ion. En los iones, la cantidad de electrones no es igual a la cantidad de protones y por tanto tienen carga positiva o negativa. Los átomos son neutros, los iones poseen carga. Número 4. Fuera del núcleo hay principalmente espacio vacío, pero en este espacio se encuentran los electrones en ciertos niveles de energía. Los niveles de energía son una serie de áreas fuera del núcleo de un átomo, en las que se localizan los electrones. Los electrones se hallan dispersos a distancias que pueden ser hasta 100.000 veces el diámetro del núcleo. Antes de ver algunos ejemplos de la distribución general de las partículas subatómicas en los átomos de algunos elementos, debemos considerar los símbolos que se utilizan para describir el átomo. El siguiente es un símbolo general para un átomo de un elemento, en el que se muestra su número de masa y su número atómico. Podemos observar que A representa el número de masa, E representa el símbolo del elemento y Z representa su número atómico. El número atómico es igual a la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo. El número de masa es igual a la suma de los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. Por ejemplo, consideremos el átomo de hidrógeno. El número atómico que está abajo a la izquierda es 1, por tanto hay un protón en el núcleo. El número de masa que está arriba a la izquierda también es 1, y por consiguiente tendremos que hay 1 para el número de masa, un protón y 0 neutrones. Puesto que el átomo es neutro, o sea, no tiene carga, y tiene una carga positiva, un protón, también debe tener una carga negativa para hacerlo neutro. Debemos dibujar esta relación como se observa a continuación. Dentro del núcleo tendremos un protón y 0 neutrones, y fuera del núcleo ubicado está un electrón. Utilizando la fórmula número de masa igual a protones más neutrones, calcule para cada uno de los átomos siguientes la cantidad de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo y la cantidad de electrones que hay fuera. Ya hemos establecido que los electrones se localizan principalmente en el espacio vacío fuera del núcleo del átomo. Sin embargo, es posible que se haya preguntado qué es lo que mantiene a los electrones fuera del núcleo. Después de todo, las cargas opuestas por lo general se atraen, y un núcleo con carga positiva es opuesto a un electrón con carga negativa. El físico danés Niels Bohr
propuso una teoría basada en un modelo del átomo de hidrógeno, la cual establece que los electrones en un átomo tienen su energía restringida a ciertos niveles de energía específicos que incrementan su energía a medida que aumenta su distancia del núcleo. Por tanto, mientras más cerca se encuentre el electrón de su núcleo, menor será su energía. A mayor distancia del núcleo, su energía será mayor. Estos niveles de energía son una serie de áreas externas en el núcleo en las que se mueven los electrones. Estas se conocen como niveles principales de energía y son designados por los números enteros del 1 al 7. Hay una cantidad máxima de electrones que puede existir en un determinado nivel principal de energía. Este número depende del valor del número entero del 1 al 7. Los niveles principales de energía están divididos en subniveles. Los subniveles, denominados S, P, D y F, también tienen un límite para el número de electrones que pueden contener. Los subniveles S, P, D y F pueden contener un máximo de 2, 6, 10 y 14 electrones respectivamente, como se muestra a continuación en la siguiente tabla. Podemos ver el número de capas 1, 2, 3 y 4. Este número de capas representan los niveles de energía. En el nivel de energía número 1 encontraremos un orbital, el orbital S. El número de orbitales que contiene el subnivel S contiene un número máximo de electrones de 2, o sea que el número total de electrones en esa capa será de 2 electrones. En el nivel de energía 2 podemos encontrar los subniveles S y P. El número de orbitales para S y P es de 1 y 3. El número máximo de electrones sería 2 y 6, para un total de 8 electrones en esa capa. En nivel de energía 3 podemos encontrar 3 subniveles, S, P y D. El número orbital para la S es 1, para P es 3 y para D es 5. El número máximo de electrones para S es 2, para P es 6, para D es 10, habiendo un total de 18 electrones en esa capa. En el nivel de energía 4 podemos encontrar los 4 subniveles S, P, D y F. Los números de orbitales son 1, 3, 5 y 7. El número máximo de electrones en cada subnivel no cambia. S obtenemos 2 electrones, P se obtienen 6 electrones, D se obtienen 10 electrones y para F se obtienen un máximo de 14 electrones. El total de electrones en esa capa es de 32. Los niveles principales de energía están divididos en subniveles. Los subniveles denominados S, P, D y F también tienen un límite para el número de electrones que pueden contener. Los subniveles S, P, D y F pueden contener un máximo de 2 electrones, 6 electrones, 10 electrones y 14 electrones respectivamente. Cada uno de estos subniveles con su respectivo nivel principal de energía tiene diferente energía. Los subniveles están ordenados de acuerdo con su incremento de energía en el diagrama siguiente. El diagrama que estamos utilizando a continuación se utiliza básicamente para escribir lo que es la configuración electrónica de un elemento y tenemos que seguir varios pasos para poder hacerlo. Primero vamos a comenzar con el orbital 1s. Vamos a dibujar una línea en diagonal para seguir hasta el orbital 2s. Del orbital 2s vamos a dibujar otra línea en diagonal para el orbital 2p, continuando con el orbital 3s. Luego seguiremos las flechas y escribiremos una línea diagonal hacia el orbital 3p, siguiendo al 4s, y del 4s hacia el 3d. Si seguimos este orden, vamos a continuar con el orbital 4p,
5s y luego nuevamente seguiremos hacia el orbital 4d. Del orbital 4d seguiremos al 5p, al 6s y del 6s iremos nuevamente hacia el 4f. Del 4f seguiremos hacia el orbital 5d, 6p, 7s, tomando en cuenta el número de máximo de electrones. Pueda en ocasiones que haya una cantidad menor de electrones, pero no puede sobrepasarse el número máximo de electrones de cada subnivel. Volvemos a recordar, para el subnivel S hay un máximo de electrón de 2 electrones. Para P hay un máximo de 6 electrones. Para D hay un máximo de 10 electrones. Y para F hay un máximo de 14 electrones. La manera en que escribimos una configuración electrónica de un átomo de un elemento se basa en la siguiente información. El número 1 representará el principal nivel de energía. La letra S representará lo que es el subnivel en que se encuentra. Y el número 2 representará el número de electrones máximos que ese subnivel permite. Comenzaremos con el átomo del helio. Su número atómico es 2. Por consiguiente, el número de protones va a ser también 2. Como es un átomo neutro, tomaremos que el número de electrones también es 2. Entonces, comenzaremos representando el primer nivel de energía escribiendo el número 1. Escribimos el subnivel que se encuentra en ese nivel de energía, que es S. Recordemos que el número de electrones máximos que se encuentran en ese subnivel es 2. Escribiremos el 2 representando los 2 electrones que el helio tiene. Por lo tanto, esa es la configuración electrónica que tiene el helio. El número 2 significa los 2 electrones de valencia que tienen en su más alto nivel de energía. Ahora comenzaremos con el átomo de nitrógeno. El nitrógeno tiene un número atómico de 7. Representan 7 protones, por consiguiente 7 electrones. Comenzaremos escribiendo el primer nivel de energía con su subnivel y su número máximo de electrones, que es 2. Le sigue el nivel principal de energía 2 con su subnivel S y su número máximo de electrones, que es 2. Hasta los momentos tenemos representado 4 electrones. Nos harían falta 3 electrones más para representar. Por consiguiente, debemos escribir el siguiente nivel de energía con su subnivel, que es 2p. Y escribiremos solamente los electrones que hacen falta. Aquí los electrones de valencia son 5, porque son los que están en el nivel más alto de energía. Por lo tanto, esa es la configuración electrónica del átomo de nitrógeno. En los siguientes ejercicios, calcule la cantidad máxima de electrones que pueden existir en los siguientes niveles y escriba la configuración electrónica en subniveles para los siguientes átomos y diga cuál es la cantidad de electrones de valencia en cada uno de ellos.